Es un gusto realmente verles de nuevo, amados hermanos. Ya saben mi protocolo, mi procedimiento. Así que porfa, los que tengan su teléfono con alta bocina, hagan el favor de ponerlo en vibración para que no suene aquí la chona. Luego me voy a prender acá. Y otra cosa, mi tono, pues ya saben que hablo así. No estoy molesto ni nada, así que sonrío. Igual ya sé, parezco mora azul. Cuando vengo de rojo parezco manzana, pero hoy parezco un pitufo como que sí creció. Así que ténganme paciencia. Me decía mi madre, pareces un mormón. Me faltó mi gafet que diga elder. Ok, abran por favor sus Biblias en Santiago capítulo 1, del versículo 16 al 18. Honestamente no creo poder terminar por completo el estudio de esta tarde. El pastor comentó que hay muchos términos y conceptos teológicos solamente en estos versículos, y es verdad. Y honestamente, yo entiendo realmente los conceptos. Se me va a hacer un poco difícil realmente tratar de explicárselos, porque hay conceptos que a lo mejor nunca en su vida han escuchado, o a lo mejor es un poco difícil de entender, pero pues será de Dios que me dé las palabras para que yo pueda transmitirle y que quede esto entendido. Así que por favor, sus ojos en la lectura, doy inicio. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Oremos. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Sean tus palabras en mis labios, no palabras mías. Que tu Santo Espíritu quiera iluminar nuestro entendimiento, hacer los corazones sensibles a tu voz y nos concedas la dicha de poder conocer y aprender más acerca de tu persona y de tu maravillosa obra. Gracias te damos y te dedicamos este momento para gloria y honor de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. El tema de esta tarde-noche se llama Todo lo bueno viene de Dios. Así es como se llama, todo lo bueno viene de Dios. Recapitulando y haciendo memoria de todo lo que hemos visto hasta el momento, perdón que mi vicio de tener un plumón a mano, qué hermoso conocimiento hemos tenido a lo largo del estudio de Santiago hasta este punto. Ciertamente Santiago ha repartido no solamente consuelos para aquellas personas que están padeciendo pruebas, sino que también nos ha dado desafíos y cachetadas en guante blanco. Si es que alguna vez han sentido una cachetada en guante blanco, si no, pues les animo a que lo sientan. Es verdad que las pruebas no nos agrada de ninguna manera y que muchas veces genera en nosotros una crisis de fe. Crisis porque nos hace dudar con respecto a la providencia y veracidad de Dios. ¿Será que Dios realmente va a suplir mis necesidades en el tiempo de prueba? ¿Será que Dios realmente cumple su palabra cuando dice que soy su hijo y que tendrá cuidado de mí a pesar de las adversidades? Esos eran los dilemas que tenían los judeocristianos en aquellos tiempos. Y aunque las pruebas son dolorosas, todas sin excepción tienen un propósito, y es el de glorificar a Dios y moldear nuestro carácter más como el de Cristo Jesús. Recuerde que Santiago no está negando de ninguna manera que un creyente nunca tendrá dudas en la prueba, pero él nos reta a que no seamos de doble ánimo, es decir, que como creyentes cristianos que somos, no estemos fluctuando entre si creer o no creer. Solamente los incrédulos tienen ese tipo de comportamiento. Hoy creo en Dios, mañana no creo en Dios, sino creo en San Judas. Luego voy a creer en la Virgen de Guadalupe, luego voy a creer en San Nicolás. No seamos como ellos, sino que si nuestra fe realmente es verdadera y genuina en Dios, mantén tu fe puesta solamente en Él. Yo sé que las pruebas nos hacen titubear, pero eso de ninguna manera debe movernos del lugar. También aprendimos que había judeocristianos que por causa de sus pruebas perdieron sus bienes materiales. Había otros que por supuesto no lo perdieron y que eran pudientes. Y qué bueno, gracias a Dios. Él da y Él quita. Sea glorificado y bendito el nombre del Señor. Las dudas y temores
a los judeocristianos que perdieron todo, les invadía y provocaba turbulencias en su corazón. Santiago les insta a ellos, les anima a que no se enfoquen en su condición. Si estás pasando por una prueba y has perdido cosas, no te enfoques en tu condición. Es decir, no te enfoques en la condición que estás actualmente de que no tengo nada. Enfócate en la condición actual espiritual que tienes, que eres un hijo de un gran rey. No te enfoques y tampoco te afanes en la búsqueda de riquezas, porque esa búsqueda va a provocar que desvíes tu mirada de lo más importante, que es Jesucristo. Ciertamente Dios conoce las necesidades de su pueblo, tanto de los que no padecen como de aquellos que realmente sí padecen. Y algo muy interesante es que no olvidemos que somos sus hijos, y si también somos hijos, somos herederos, y si también somos herederos, juntamente con Cristo Jesús. Y eso está en su palabra. Ciertamente el hecho de que seamos hijos de Dios y coherederos junto con Cristo es razón suficiente para que nosotros nos sintamos orgullosos de formar parte de una familia espiritual tan grande y maravillosa. Y lo increíble es que cuando el Señor nos hace sus hijos, no hay nada, ni existe nada que nos pueda alejar del amor de Dios, ni nada ni nadie que nos pueda hacer perder la salvación. Nada. Porque lo que Dios da, lo cumple y lo permanece y lo preserva. A ese último se le llama la preservación de los santos. También Santiago invita a los judeocristianos que nunca deben ser independientes de Dios en absoluto. En todo momento debemos ser dependientes de Dios. No depender de las riquezas, no depender de nuestra sabiduría o inteligencia, no depender de nuestras fuerzas, sino depender total y absolutamente de Dios en cualquier circunstancia, no solamente en la prueba, en cualquier circunstancia. Sea tiempos de paz, gloria a Dios, dependo de Él. Sean momentos de crisis de fe, gloria a Dios, dependo de Él. Nada ni nadie debe moverme del lugar ni sacudirme, porque mi confianza está puesto en aquel que es mucho mayor que mis problemas. Nunca debemos, y por último, Santiago nos da una advertencia enorme. Nunca de los jamases debemos culpar a Dios ni a otras personas u otras circunstancias, llámese pasado, llámese una persona como papá, mamá o el maestro, lo que sea. Nunca de los jamases debemos culpar ni a Dios ni a otras personas de tus pecados y de tus fracasos. Cada uno es responsable de las decisiones que uno toma. Nadie viene a tomar tu mano y a obligarte a que hagas algo. Lo haces porque tú decidiste hacerlo. El enemigo te susurra cosas. El enemigo sutilmente se la pasa distorsionando lo que es bueno y lo que es agradable para meterte dudas, meterte conflictos y rebelarte contra Dios para que hagas tu voluntad y no la voluntad de Dios. Y al final, cuando el pecado es consumado, de pronto sale lo que hay en tu interior. Comienzas a culpar a Dios, culpas a otras personas y dices, es culpa de Dios. Como Adán dijo, es la mujer que tú me diste. Y lo mismo harían otras personas. La hija que tú me diste, la mamá que tú me diste, la hermana que tú me diste. Así que, de última instancia, y en esa parte final, aquí Santiago dice que no debemos culpar a Dios ni a nadie. Nadie. Y ahora Santiago corta abruptamente esa advertencia y comienza hablando con palabras suaves a los judeocristianos con un propósito, y ese propósito es de argumentar lo absurdo y lo inútil que es culpar a Dios por tus pecados y por el mal que sucede en el mundo. Así que vamos a analizarlo. Y esto que dije solamente fue la introducción. Así que si ven que me paso de tiempo, me dicen, por favor, porque a veces me va el avión. Como primer punto, de 3 que tengo aquí, que sé que no voy a terminar, pero vamos a ver de dónde llegamos. Las pruebas vienen de Dios. Todas las pruebas vienen de Dios. Versículo 16 dice, amados hermanos míos,
no erréis. Santiago comienza con algo dulce, hermoso. Dice, amados hermanos. Y aquí al menos tenemos dos interpretaciones. La primera interpretación, el hecho de que diga amados hermanos, está dando un reconocimiento de que ustedes son amados de un Padre, amados de Dios. Hermanos, porque estoy reconociendo que son hijos de Dios. Y si son hijos, también son amados de Dios porque son amados de un Padre. Nótese qué suave y qué dulce entra Santiago en esta parte. Terminó con una advertencia y ahora entra así con algo suave, tranquilo. Otra interpretación es que Santiago está diciendo, pues los amo porque son mis hermanos. Pero aún así, el hecho de que diga los amo porque son mis hermanos sigue enfatizando la idea de que por cuanto son mis hermanos, son hijos de Dios. Y los amo porque son mis hermanos, porque son nacidos de Dios. La última parte que dice no erréis es una advertencia, es un freno, como diciendo, alto, detente, no te dejes engañar. Pero no te dejes engañar ¿de qué? Basado en el contexto de los versículos anteriores. Recuerden que Santiago terminó diciendo no eches culpa a Dios. Pero ¿por qué motivo echaría la gente culpa a Dios? Porque cuando estamos en prueba, recuerden, en el momento que soy probado, también soy tentado. Quizás Santiago no diga de forma explícita que el enemigo está también presente, pero implícitamente el enemigo está presente en las pruebas porque el enemigo quiere que fracasemos. El enemigo quiere que nosotros fallemos en el propósito de glorificar a Dios y de ser moldeados como Cristo Jesús. El enemigo quiere que seas tú mismo, que seas tú. No quiere que sea Cristo en ti, quiere que seas tú, tu yo. Yo primero, yo mero. Así que esta sección es un freno por parte de Santiago. Amados, deténganse. Alto. Vamos a analizar. Dice Santiago, les voy a dar argumentos de lo absurdo que es el hecho de que ustedes quieran culpar a Dios de las consecuencias de su pecado o de sus malas decisiones. Cuando el creyente pasa por prueba, no solamente tiene miedo de la inquietud de las circunstancias, había mencionado, sino que tiene dudas y tentaciones porque el enemigo está presente. El enemigo siempre está ahí susurrando sutilmente, tratando de distorsionar la verdad y también de distorsionar lo que es bueno. El enemigo siempre trata de imitar las cosas. Lo hemos visto en Apocalipsis. Satanás trata de imitar la Trinidad, pero no es una Trinidad divina. Es una Trinidad diabólica. Lo mismo las obras de Satanás. Aunque Lucifer se viste como ángel de luz, pero esa luz no es una luz que digas, wow, es de Dios. No. Es una luz falsa que te engatusa, te capta y quiere engañarte. Quiere distorsionar lo que es bueno, quiere distorsionar la verdad de Dios. Hay una película muy interesante, no sé si alguna vez lo han visto, que se llama El libro de Lee. Lo hace, si no me equivoco, Denzel Washington, no recuerdo. Esta película trata de que es una escena post-apocalíptica y había solamente una Biblia en todo el mundo. Y esa Biblia era no impresa como la vemos, sino que era en braille. Solamente una persona que sepa braille podría realmente leer ese libro. Y mucha gente, es increíble cómo esa película trata de que mucha gente haría lo que fuese, aún matar gente por conseguir ese libro. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, la Biblia es palabra del Señor, pero también puede ser usada como un arma. Lo vemos con los lobos rapaces, como Cash Luna, por ejemplo, Maldonado y otros más. Tergiversan la palabra de Dios con cosas engañosas. Así es el enemigo. Utiliza la misma palabra del Señor
no crean que Satanás no sabe la Biblia y mejor que ustedes, mejor que yo. Él mismo hace citaciones a Cristo Jesús para engañarlo. Así que la Biblia es la palabra del Señor y puede ser utilizado como un arma también, aunque no lo crean. Así que el enemigo siempre está presente en las pruebas, siempre, porque quiere que tú fracases. Segundo punto, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Este segundo punto se llama los dones, y lo mejor, lo bueno, las dádivas vienen de Dios. Ahora Santiago introduce un énfasis y argumentos muy impresionantes con respecto a la naturaleza santa, eterna, inmutable y permisible de Dios. Vamos a ver algunas cosas que, como les dije, me va un poco de trabajo en explicarlo, pero espero que se entienda y no se entre una confusión. El versículo que empieza como toda buena dádiva y don perfecto, Santiago comienza enfatizando y afirmando que de Dios solamente viene lo que es bueno, lo mejor y lo perfecto. De Dios nunca vendrá cosas malas. Quizás a la mente se le está llegando a ciertas personas cuando la Biblia menciona que Dios hizo esto o aquello, que a la vista nuestra es malo. Recordemos que la palabra de Dios que tenemos aquí está en lenguaje humano. Recordemos también que tenemos un conocimiento finito. Y recordemos también que el Señor es soberano y hace uso del lenguaje humano para hablarnos y comunicarse con nosotros. Así que hay que saber cómo realmente interpretar lo que Dios está queriendo transmitir, para que no haya ninguna mala interpretación, ni fuera de lugar tampoco. La palabra dádiva, que se encuentra en el versículo 17, implica un verbo y significa dar. Así que te doy un chesco, te doy una sabrita, te doy 20 pesos, etc. La palabra don, que se encuentra aquí en la Biblia, en el griego, es totalmente diferente del griego carisma, que también significa don. Tanto la palabra griega que está aquí en el 17, que está como don, y carisma, que también es don, son diferentes. ¿A qué se refiere con este don? Se refiere a un regalo inmerecido. Entonces, ¿cómo traduciríamos esta parte para que se pueda entender? Todo lo que Dios da, aún lo inmerecido, es perfecto. Podríamos iniciar en esa sección de este versículo. Así, todo lo que Dios da, aún lo inmerecido, es perfecto. Quizás algunos se pregunten o digan, bueno, si tú dices que Dios da lo bueno, ¿cómo explicas cuando Job dijo que si de Dios ha de aceptar lo bueno, ¿que acaso no aceptaremos también lo malo? ¿Cómo explicas que hay ciertos versículos que dice que Dios trae destrucción o que trae mal? ¿Cómo explicamos esas secciones de esa Biblia cuando de forma así explícita está diciendo que Dios trae mal y produce mal? ¿Cómo lo podemos entender entonces sin caer en una mala interpretación de que Dios es un tirano? Para eso hay que entender 4 conceptos. Vamos a hablar de 4 cosas, que espero que me dé el tiempo. La primera es revelación progresiva. La segunda es inmutabilidad de Dios. La tercera, que es permisibilidad de Dios. Y la cuarta es concurrencia de Dios. Las últimas 2 que mencioné son parte de la soberanía de Dios, pero están subdivididas en permisibilidad y concurrencia de Dios. Y voy a explicarlas una por una para que esto quede claro, así que espero me tengan paciencia. Revelación progresiva. Esto consiste en ir revelando o quitando el velo progresivamente para que se tenga un conocimiento amplio y mejor de la persona y obra de Dios. Podríamos también definirlo en algo sencillo como el rompecabezas
de la persona y obra de Dios. El conocimiento que Job tenía de Dios en su tiempo es completamente diferente del conocimiento que Santiago tenía de Dios. ¿Por qué motivo? Por la línea del tiempo. Se dice o se cree, al menos por varios eruditos, que Job fue el primer libro del Antiguo Testamento escrito en la Biblia, y que además se dice que él era antes de Abraham. Entonces el conocimiento que Job tenía era muy pequeño, pero conforme pasa el tiempo, Dios se va mostrando y se va revelando progresivamente para quitar esos malos errores acerca de la persona y acerca de su obra, de tal forma que el conocimiento acerca de la persona y obra de Dios se va ampliando y ampliando y ampliando y ampliando. Como por ejemplo, no es lo mismo el conocimiento de Dios que tenía la gente de la Reforma al conocimiento que tenemos hoy en día. Tenemos más herramientas, más instrumentos para poder analizar y poder estudiar la palabra del Señor que la gente no tenía en aquel tiempo. Entonces, eso es revelación progresiva. Dios se va manifestando más y más para que ese conocimiento de su persona y de su obra quede más amplio y mejor entendido. Y quitar de esa forma malas interpretaciones o malos conocimientos acerca de él. Por ejemplo, no recuerdo dónde estaba exactamente esa cita, pero hay una parte en Job que mencionan los amigos de Job, que Dios está escondido arriba de las nubes y que por causa de las nubes Dios no puede ver el hombre. Era un concepto errado. Es cierto que Dios está arriba, está en su trono, pero las nubes de ninguna manera va a evitar que Dios no pueda ver el hombre, porque Dios es omnisciente y Dios conoce todo. No recuerdo dónde estaba exactamente, pero está allá en Job. Se las debo. Ahora vamos a analizar la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad? La inmutabilidad de Dios se refiere en términos sencillos que Dios no cambia. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Dios no cambia. Lo único que cambia son las circunstancias y Dios responde de forma diferente según la circunstancia, pero sigue siendo el mismo. Por ejemplo, esto lo había dicho anteriormente y lo había explicado. Supongamos que aquí está Israel. Estaba Israel al límite de Moab. Y estaba Balaam, Barak, que querían obviamente pues seducir a Israel para que cayera en pecado. Balaam sabía que Dios iba a enjuiciar a un pueblo que era completamente rebelde. Pero cuando quiere emitir esa maldición sobre Israel, Dios le dice, pues, ¿sobre quién voy a emitir maldición si no hay culpable? ¿Por qué? Porque Israel de este lado estaba culpable, pero de este lado estaba completamente perdonado. Entonces Israel cambia de lugar. Y Dios obviamente no va a tratar de la misma manera a un impío y a un regenerado. Los trata de diferente manera, pero sigue siendo el mismo. Entonces, ¿fue Dios quien cambió? No. Cambió la circunstancia, cambió Israel. Israel cambió, pero por cuanto Israel cambió, Dios reacciona y responde de diferente manera con cada circunstancia, pero sigue siendo el mismo. No va a tratar de la misma manera que ya está perdonado a un impío, porque dice la palabra de Dios que el impío constantemente está bajo la ira de Dios. Y un perdonado no lo va a tratar de la misma manera que un impío, porque un regenerado tiene la bendición de Dios. Así que es importante analizar la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Hay personas que se han atrevido a decir, es que Dios ya cambió, porque si en el Antiguo Testamento era un sanguinario, ahora en el Nuevo Testamento todo es amor y paz. No, sigue siendo el mismo. Solamente que las personas tienen diferente oficio, pero sigue siendo el mismo. Tanto el Espíritu Santo como el Hijo y el Padre, los tres tienen los mismos atributos divinos. Hay una frase que me encantó muchísimo que dice Wayne Grudem, que dice que los tres ontológicamente son iguales,
pero económicamente son diferentes. Y cuando se refiere a economía, se refiere a oficios, se refiere a funciones. Por si lo quieren investigar más adelante, búsquenlo como la economía de la Trinidad. Investíguenlo. Ontológicamente iguales, pero diferente en función. Y aunque son también diferentes en función, hay un cierto subordinacionalismo. No sé si lo dije bien. Subordinacionismo. Sí, espero que sí lo dije bien. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que el Hijo está sujeto al Padre y el Espíritu Santo está sujeto al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque son oficios y funciones diferentes. A eso me refiero. Yo sé que es un poquito complicado lo que estamos estudiando, pero ténganme paciencia. Ya vi sus caras como que, ¿what? Sí, yo sé que es algo complicado, pero es hermoso. Tercero, la permisibilidad de Dios. Dentro de la soberanía de Dios tenemos la permisibilidad. Incluso si lo queremos dividir en 5 secciones o en 6 secciones, está la voluntad secreta de Dios. Aquella voluntad que Dios no revela, sino que es completamente de Él. Lo dice Deuteronomio. Los secretos de Dios y los revelados para nosotros. Está la voluntad revelada de Dios, pero hay 2 tipos de revelación. Está revelación general y la revelación especial. La revelación general se refiere a todo lo que vemos que es la naturaleza, toda la creación. Y la revelación general especial se refiere a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque aquí habla acerca del plan divino de Dios. También tenemos la voluntad preceptible de Dios. ¿A qué se refiere con preceptible? De los preceptos, de los mandamientos. Cuando la gente dice, quiero saber la voluntad de Dios. Bueno, aquí está la voluntad de Dios. Sigue sus preceptos, obedece sus mandamientos. Así que cuando quieras hablar quiero saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad? Porque hay muchas voluntades de Dios. Está la voluntad permisible de Dios, que es la que estamos viendo ahorita. Está la concurrencia, que viene siendo, digamos, una pequeña subdivisión de la permisibilidad y también de la soberanía. Y cuando me refiero a permisible, esta palabra permisible es la cualidad de permitir. No es lo mismo permisibilidad a permisividad. Son 2 palabras completamente diferentes. Repito, permisibilidad no es lo mismo que permisividad. Mientras que la permisibilidad es la cualidad de permitir, es algo positivo, porque yo estoy permitiendo, Dios está permitiendo que sucedan cosas sin perder el control. Repito, Dios permite que sucedan cosas sin perder el control. Aquí les voy a meter en un lío. Habrá personas que digan, es que el mal y todo lo que hay no era parte del plan de Dios. Si decimos que esto no era parte del plan de Dios, entonces estamos diciendo que Dios no tuvo control de las circunstancias. Pero si decimos que Dios, el otro extremo, que Dios tuvo control de todo, entonces diríamos que Dios es un tirano. Tenemos un dilema grande, muy grande, porque son 2 extremos completamente diferentes. Entonces, ¿cómo podemos cerrar ese dilema? Con la permisibilidad de Dios. Dios permite cosas, pero el hecho de que Dios permita cosas no significa que Él no tenga el control, y tampoco significa que Él lo causó, sino que Dios permitió. Por ejemplo, dice Dios, traza la línea del tiempo. Tenemos el inicio y tenemos el fin. Todo ya lo estableció Dios de cómo va a suceder. Dirán ustedes, determinismo. Sí, determinismo. Todo ya está establecido. Todo ya está determinado. Porque Dios es Dios. Pero dice Dios, en esta sección del tiempo, yo voy a permitir que venga el enemigo y seduzca al hombre y que el hombre peque.
Y sin embargo, no es mi culpa. Va a ser culpa de él. Yo estoy permitiendo, pero yo no hice que él pecara. ¡Wow! Nada más traten, yo sé que es difícil entender eso, pero dentro de la permisibilidad de Dios así es. Dios permite cosas, y sin embargo, cuando Él permite cosas, Él de ninguna manera se hace responsable del mal ocurrido en este mundo. Él hace a su creación responsable del mal y de sus actos. Esa es la permisibilidad. Dios permite cosas. Pero ¿por qué la inundación? ¿Por qué el COVID? Dios lo permitió. Dios así lo quiso. Es su voluntad. No podemos realmente resistirnos a su voluntad. Dirían algunos, somos títeres. Si lo quieres pensar así, piénsalo así. Yo al menos, de gracias a Dios que realmente no soy yo quien hace mi vida, porque si lo haría por mí mismo sería un desastre. Honestamente. Último punto teológico, la concurrencia de Dios. Esta parte de la concurrencia le voy a tratar de explicar lo más que pueda porque se me complica explicarlo. Yo lo puedo entender, por supuesto. No estoy diciendo que sea más que ustedes, pero pues se me hace dificultoso, ¿no, hermano? Concurrencia. En nuestro diccionario, la palabra concurrencia significa simultaneidad de dos sucesos. Es decir, dos cosas ocurren al mismo tiempo en nuestro diccionario. Pero, teológicamente hablando, este concepto no es muy común. Es muy raro que haya un libro teológico que hable acerca de la concurrencia de Dios. Pero, ¿qué es la concurrencia de Dios? La concurrencia de Dios es la acción soberana, escúchelo bien, la acción soberana que Dios ejerce sobre su creación para que cumpla o actúe como fue establecido. Y al mismo tiempo, Dios por medio de los actos de la creación cumple sus propósitos. Va otra vez. Concurrencia es la acción soberana que Dios ejerce sobre su creación para que la creación actúe como Dios lo estableció. Y al mismo tiempo, Dios obra por medio de los actos de su creación para que se cumplan sus propósitos. La doctrina de la concurrencia se puede resumir en dos frases o en dos cosas. Dios hace y Dios obra mediante de. De esta forma se puede resumir la concurrencia de Dios. Dios hace y Dios obra mediante de. La Biblia, escúchelo bien, la Biblia no nos dice cómo es que la soberanía de Dios se combina con nuestras acciones. No lo dice. Escúchelo bien. La Biblia no nos dice cómo la soberanía de Dios se combina con nuestras acciones. A pesar de que Dios ha determinado las cosas, las acciones que nosotros tomamos son reales y son verdaderas. Es verdad que Dios ya determinó, pero lo que hagamos, lo que hacemos es verdadero y es real. Y nuestras acciones daremos cuenta de cada acción. Y la gente dirá, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que tú me digas que si Dios ya determinó todo, a pesar de que ya hizo eso, Dios no carga con la responsabilidad de mis actos porque yo no puedo resistirme a su voluntad? Y respondo con lo que dijo Pablo, ¿tú quién eres para decirle a Dios qué hacer? ¿Qué acaso el alfarero no puede hacer lo que él quiere con el barro que él hizo? Yo sé que este tipo de doctrina de la concurrencia es muy difícil asimilar. Grande, misterioso es esto, la concurrencia de Dios.
Yo sé que es difícil de poder entender. Sin embargo, está en la Biblia. Quizás no está de forma explícita la concurrencia, pero está presente en la Biblia. Es como que queramos entender la unión hipostática de Cristo. ¿A qué me refiero con eso? Su divinidad y su humanidad. No lo podemos entender en su plenitud. Pero la Biblia nos afirma y nos dice que Cristo es 100% Dios y es 100% humano. En el credo o concilio de Calcedonia, por allí del siglo IV, si no me equivoco, había un problema de monofisismo y difisismo. ¿A qué me refiero con eso? El monofisismo decía, no, las naturalezas de Cristo están mezcladas. El difisismo decía, no están mezcladas, son diferentes. Él actúa como humano de vez en cuando y actúa como Dios de vez en cuando, pero son dos. Eran herejías que estaban surgiendo en ese momento. Y surge el credo o el concilio de Calcedonia y concluye diciendo, las naturalezas de Cristo no son mezcladas, no son separadas, no son divididas y no hay confusión. Sin embargo, están allá. Es lo mismo con la concurrencia, es lo mismo con la soberanía de Dios. No lo podemos entender en su plenitud, pero está allá. Dios permite, pero nunca pierde el control. Dios hace que todo suceda, pero nunca será responsable del mal, sino que hace a su creación responsable del mal. Todo lo que la creación haga ha sido determinado por Dios. Al mismo tiempo, todo lo que la creación hace es real, verdadero y responsable de sus actos. Dios nunca hace mal, pero Él usa el mal para sus propósitos. ¡Qué increíble! Aunque Dios usa el mal, Dios no se deleita en el mal. Tampoco está de acuerdo con que su creación haga mal, sino que Él tiene que castigar ese mal que hace su creación. Juan Calvino dijo lo siguiente, y lo voy a terminar con esto porque ya me di cuenta que el tiempo no me va a alcanzar, pero concluyo con esta frase que dijo Juan Calvino y es muy, muy interesante. Dios se sirve de los impíos y doblega su voluntad para que ejecuten sus propósitos, quedando Dios limpio de toda mancha. ¡Wow! Es tremendo esto. Quizás habrá gente que le cause conflicto, que no estén de acuerdo. Óyeme, no tienes por qué estar de acuerdo conmigo, está en la palabra del Señor. Si no estás de acuerdo conmigo, o mejor dicho, si no estás de acuerdo con la palabra de Dios, no estás de acuerdo con Dios y no estás de acuerdo con su soberanía. Y entonces, si no estás de acuerdo con su soberanía, tú tienes un problema. Tú tienes un problema porque tú piensas y supones que tienes libre albedrío y no, el hombre no tiene libre albedrío. Así que aquellas personas que les han dicho, tenemos libertad de decidir lo que queramos, te engañaron, te mintieron. Decía Agustín, Adán tenía la capacidad de no pecar. Pero cuando Adán cae en pecado, ahora el hombre que nace pecador, ahora el hombre no tiene la capacidad de no pecar porque el hombre es esclavo del pecado y de sus pasiones. La razón por la cual el hombre hace cosas buenas es simplemente por la gracia común del Espíritu Santo. Si no fuese por esa gracia común, el hombre estaría como un animal, fiero, desenfrenado. Si no fuese por esa gracia común. Ahora, ¿por qué Dios permitió todo eso? Él es soberano. ¿Por qué Dios hace eso? Él es soberano. ¿Por qué Dios quiere que así sean las cosas? Él es soberano. No lo podemos entender en su plenitud, pero está acá. Decía Calvino,
podrás arrancar, podrás negar, podrás no estar de acuerdo conmigo con la predestinación, pero está escrito en la Biblia, decía Calvino. Está escrito. Y está escrito explícitamente. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Gloria a tu nombre, porque no hay nadie como tú. Gracias, Dios, porque yo confío plenamente en tu soberanía, que lo que quieras hacer en mí o en tus santos, en tus hijos, hágase tu voluntad, porque tú eres soberano, eres Dios y nadie puede resistirse a tu voluntad. Mi Señor, en ti confiamos y sea cual sea las circunstancias que enfrentemos, gloria a tu nombre porque así lo permitiste. Y si no quieres que suceda así, también gloria a tu nombre porque no quisiste que así sucediese. Damos gracias porque eres bueno en Cristo Jesús.